Bueno, muy buenas tardes, mis amigas. Hoy vamos a estudiar una señora muy juiciosa, una señora que se llama Priscila, una mujer que servía, era una mujer extraordinaria y ella servía fielmente con su esposo. Entonces, para estudiar solamente de ella, tenemos que estudiar los dos. Entonces, voy a estar mencionando varias veces su esposo y también Pablo, porque trabajaron muy de cerca con Pablo. Um, las citas bíblicas vamos a estar en Hechos 18, mayormente en Hechos 18. Bueno, el versículo de memoria que he escogido está en 1 de Samuel 12:24. 1 de Samuel 12:24. Y es la primera parte. Solamente temed a Jehová y servirle con todo vuestro corazón. Voy a repetirlo. 1 de Samuel 12:24a. Solamente temed a Jehová y servirle con todo vuestro corazón. Esta mujer Priscila, yo la pondría igual a las mujeres que hemos estudiado, como Febe, como Dorcas, como Lidia. Y yo les dije que en el Nuevo Testamento, este grupo de damas, y el grupo fue mucho más grande de esos que estamos estudiando. Estas mujeres servían al Señor con todo su corazón. Estaban bien dedicadas al Señor. Por eso podemos aprender de ellos. Y esta mujer, Priscila, tiene la reputación de ser la primera mujer predicadora y misionera en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando la llamamos predicadora, significa que ella enseñaba la Biblia y ella ayudó a Pablo a esparcir el Evangelio por todas partes. Sabemos que ella amaba a Dios y que quería compartir el Evangelio con todo, no importa la situación. Y vamos a ver, había mucha persecución a los creyentes en estos días. Fue un tiempo muy peligroso en que vivir y ser uno que era cristiano. Ella era una mujer notable y una mujer más influyente que todas las mujeres del Nuevo Testamento. Era un pilar en la iglesia de los filipenses y ella trabajaba fielmente en iglesias en Corinto, Efesio y Roma. Mucho de lo que aprendemos de ella es lo que Pablo dice en sus cartas. En Romanos 16:3-4, Pablo dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, Pablo era un buen amigo de Priscila y Aquila. Su esposo, Aquila, era el esposo de Priscila. Y siempre en la Biblia los nombres vienen juntos. Pablo, desde la cárcel, está saludando a los buenos amigos quienes salvaron su vida en una ocasión. Al estudiar la vida de Priscila, descubrí que no hay muchos detalles de ella, además de lo que escribe Pablo. Era una mujer que sirvió detrás del escenario, que sirvió detrás con mucha humildad. Y yo adivino, ella con todas esas mujeres, no sabemos ni cerca de la cantidad de servicios que ellos hicieron para avanzar el evangelio en la iglesia primitiva. Bueno, un poco de la historia. Durante esta época, las mujeres generalmente servían para dar hijos a su marido. La mujer era menospreciada, como hemos estudiado. No podría ser dueño de posesiones ni tierras. No tenía ni voz ni vota, nada según la ley. No podía dar su opinión personal a nadie. Prácticamente la mujer era una persona invisible
en esta sociedad. Claro que había mujeres que trabajaban en la clase baja, o hay algunas viudas que mayormente mendigaban en las calles, pero Priscila era la excepción de la mujer típica de estos tiempos. La Biblia presenta a Priscila como una persona igual con su esposo Aquila. Ella trabajaba al lado de él como fabricantes de tiendas. Ellos trabajaron juntos en la obra y ellos tenían un buen negocio de fabricantes de estas tiendas. En aquellos tiempos, mucha gente vivía, bueno, la mayoría de los israelitas vivían en tiendas. Eran portátiles para que cuando la familia quisiera mudarse de un lugar a otro, era fácil bajar la tienda y colocarla en otro sitio. Había templos hechos de tiendas, como tiendas. Bueno, era un buen negocio porque mucha gente necesitaba tiendas. Ellos tenían un buen negocio en Roma también de fabricar tiendas, o esos eran carpas grandes y eran como casas, pero de tela de tiendas. Había cuartos, había lugares separadas, eran muy grandes, pero también ellos servían a Dios juntos, unidos en todo. No menciona hijos y no sabemos si ellos tienen o no. En la Biblia los dos nombres aparecen juntos, unidos en el servicio de Dios en las varias iglesias. Hechos 18, 1 a 2 dice, lo voy a leer: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Dice que ese está hablando de Pablo. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló este judío que se llama Aquilo, recién venido de Italia, y vino con Priscila, su esposa. Entonces Pablo llegó donde Priscila y Aquila. Llegaron a Corinto porque Claudia había echado forzosamente todos los judíos de Roma. Bueno, Priscila y Aquila eran judíos de Asia Menor. Y siempre había peleas y problemas entre los gentiles y judíos en la iglesia. Entonces había tanta persecución de los gentiles contra los judíos que estaban causando, pero problemas, que el nuevo gobernador Claudia echó todos los judíos de Roma. Había mucha persecución contra los judíos, de parte de los mismos judíos y de parte de los gentiles. Ellos dos, Aquila y Priscila, vinieron de Italia porque eran víctimas de la persecución romana contra los judíos. Pero también cuando ellos estaban viviendo en Roma, tenían un buen negocio de fabricar tiendas. Era demasiado peligroso para los judíos a quedarse y trabajar allá. Entonces Priscila y Aquila salieron y fueron a Corinto. Bueno, unas cosas para recordar: cuando ellos salieron, ellos tienen que dejar todo cuando salieron de Roma. Entonces, seguro que tenían posesiones, tenían una casa grande, una buena casa. Salieron de Roma, donde era gente rica, y llegaron a Corinto con nada. Tenían negocio de tienda como pobres. Ahora, bueno, no se sabe si ellos eran creyentes o no cuando llegaron a Corinto. Seguro que conocían creyentes en Roma, pero la Biblia no define sus creencias religiosas en esta época. Algunas dicen que sí, ellos habían convertidos, pero faltaban madurar espiritualmente. Hechos 18:3 dice, está hablando de Pablo. Pablo llegó a Corinto y se encontró con Ananías y como era del mismo oficio, eso sí estaba hablando de las tiendas, se quedó con ellos y trabajaron juntos
pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dice que Pablo fue a buscar Priscila y Aquila. Pablo lo encontró y los tres tenían el mismo negocio de hacer tiendas. Si podemos recordar, Pablo trabajaba, su negocio era hacer tiendas cuando él no estaba predicando y viajando. Entonces, los tres, Pablo, Priscila, Aquila, ganaron muy bien fabricando esas tiendas. Y ellos, hay que anotar, ellos usaron todos los ingresos para viajar, para servir al Señor y para predicar el Evangelio. En Hechos 18:11 leemos que Pablo se quedaba 18 meses viviendo con ellos. Y adivino que durante ese tiempo Pablo les enseñaba día tras día y que ellos gozaron del compañerismo muy especial y ellos formaron una amistad muy de cerca. Estas dos personas eran muy buenos amigos con Pablo y seguro que los tres trabajaron juntos fabricando tiendas para tener fondos para el ministerio y a la vez con su negocio ellos sirviendo al Señor. De lo que Pablo escribió, él lo estimaba mucho como queridos amigos. Y los tres proclamaron el Evangelio en Corinto, en la sinagoga, y muchos de los judíos se convirtieron a Cristo. En Hechos 18 y 9 dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allá, después se despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Concrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allá. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. La Biblia nos dice que Pablo salió para Siria y se fueron con él Priscila y Aquila. Ellos llegaron a Éfeso y Pablo los dejó esta pareja allá y él salió para Siria. Pablo en esta ocasión había empezado la iglesia en Éfeso y él quería dejar esta pareja en la iglesia para que ellos enseñaran y discipularon las personas allá. Primero de Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia, Pablo está hablando, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Entonces, de este versículo, sabemos que Priscila abrió su casa para tener los cultos. Como yo les dije en aquellos días, no había edificios. Ellos tenían los cultos en las casas. Y la gente venía y gozaba de su hospitalidad. Está hablando de la iglesia en Éfeso que Pablo empezó. Y ellos estaban allá para edificar los creyentes. Bueno, Romanos 16:3-4. Es que sabemos todo de esta pareja solamente de lo que Pablo escribe. Romanos 16:3-4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Eso nos dice que en alguna ocasión esta pareja dieron sus vidas para salvar a Pablo. No sabemos nada de qué pasó. Puede ser un tiempo cuando Pablo está bajo mucha presión de los judíos. No sabemos. Puede ser que estaba enfermo, porque habíamos hablado antes de lo que él, habiéndose rapado la cabeza, porque él tenía hecho voto. Puede ser que estaba enfermo, o puede ser que la persecución hacia Pablo fue terrible en esos días. No sabemos nada qué pasó, pero quiere decir que Priscila y Aquila arriesgaron sus vidas para salvar la vida de Pablo. La próxima vez que encontramos Priscila está en Hechos 18, los versículos 24-25, y los voy a leer. 26. Luego entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido
en el camino del Señor, y siendo el espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron parte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Parece que en judío, en la iglesia de Éfeso, llegó un señor, un judío que se llamaba Apolos. Él llegó a Éfeso predicando. Él era un predicador bueno y con carisma y se conectaba bien con la gente. Él conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento y parece que había escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista cuando él estaba en Egipto, pero él no sabía muchísimo de Jesús y de su muerte en la cruz y su resurrección. Priscila y su esposo eran los primeros en reconocer que Apolos no sabía mucho de tener fe en Jesucristo para la salvación. Entonces dice la Biblia que ellos lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios. Ellos sabían que sus predicaciones podrían dañar el causa de Cristo, porque la salvación era por fe en Cristo. Y ellos le invitaron a quedarse en su casa y ellos empezaron a enseñar y discipular este predicador. Lo que él enseñaba era verdad, pero no era completo. Él no estaba enseñando algo de la fe en Cristo para la salvación. El resultado del discipulado de la pareja era que Apolos llegó a ser un predicador del evangelio casi igual a Pablo, y era por el amor y las enseñanzas de Priscila y Aquila. Es muy interesante que los comentarios explican que siendo que el nombre de Priscila, porque dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Eso significa que ella era la que estaba enseñando más que su esposo. Yo adivino que el esposo estaba trabajando, fabricando tiendas, pero ella era la maestra que enseñó a este hombre Apolos. Ella gastó días discipulando a él. La última vez que sabemos algo de Priscila está en Romanos 16. Pablo está saludando a los creyentes en Roma y Priscila y Aquila están allí otra vez. Recuerdan que salieron de Roma, estaban en Corinto, pero parece ser que volvieron a Roma también después. Él dijo, saludad a Priscila y Aquila, y más tarde saludad a la iglesia de su casa. Ellos estaban volviendo a Roma, tenían otra iglesia en su casa. Después de morir Claudia, parece que volvieron a Roma, y ellos siguieron fiel al Señor. Y esas son las últimas noticias que tenemos de ellos. Según los libros de historia de los hebreos, Aquila murió por predicar de su fe. No hay nada escrito para explicar en la Biblia, para explicar la muerte de Aquila, pero los libros de historia dicen que él murió por la persecución, por predicar el evangelio, y ellos suponen este dato por la causa de la persecución en este tiempo en Roma y por la cantidad de creyentes y predicadores que fueron matados por su fe en Jesucristo. Es posible que los dos murieron por su fe, posiblemente. No dice nada de Priscila, pero supuestamente puede ser que ella también falleció en Roma por predicar el evangelio. Bueno, hay algunas lecciones que podemos aprender de ellos. La información de la Biblia es muy poca, pero es lo que escuchamos de Pablo. Y la primera lección que veo yo es que Dios quiere obreros fieles. Hemos hablado de este con el estudio Febe.
Primero de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador es un creyente que ha recibido a Cristo como su único Salvador y que tiene dones y talentos. Cada creyente tiene dones y talentos. El pastor Alex nos estaba contando recién que ya terminó su estudio sobre los dones. Cada uno de nosotros tenemos dones. Tal vez sería bueno hacer un estudio entre las damas. ¿Cómo estamos usando nuestros dones? Yo creo que no hay siervos más fieles que Priscila y Aquila. Priscila abrió su hogar para Pablo, para tener reuniones en la iglesia. Ella enseñaba, era una mujer de negocios y seguro que ellos dos en los negocios testificaron de Cristo. Era una mujer líder en varias iglesias. Tenía discipulados. Salió de su hogar para ser ayudante en viajes con el apóstol Pablo. Era completamente dedicada a Dios. Era un obrero. Ellos eran obreros fieles. Ella era obrero fiel. Aún viviendo en tiempos tan peligrosos, ellos arriesgaron su vida. Ella arriesgó su vida para salvar a Pablo. Qué buen ejemplo para nosotros. Por eso me cuestiona mi fidelidad. ¿Soy tan fiel? Bueno, por eso escogí el versículo. Solamente temed a Jehová y servirle con todo vuestro corazón. Es mandato para nosotros. Es lo que Priscila hizo. Ella sirvió al Señor con todo su corazón y con todo su ser. Y tenemos que preguntar y mirar adentro a ver cómo estamos sirviendo a Dios. Porque Dios quiere obreros fieles. Dios está buscando obreros fieles. Otra lección, Dios nos protegerá en tiempos difíciles. Ellos estaban pasando por tiempos dificilísimos, viviendo en Roma y en Corinto también. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro protector. Este salmo nos anima a confiar en Dios cuando hay dificultades. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Bueno, no como tiempos en que estaba Priscila, pero el mundo va empeorando cada día. Priscila vivía en tiempos de persecución físicamente de parte de los gentiles y de los mismos judíos, pero ella siguió sirviendo a Dios sin temor. Ella arriesgó su propia vida para salvar a Pablo y para servirle a Dios. No sabemos cómo, pero tenía que ser algo más o menos grave para Pablo anotarlo en la palabra de Dios, en el libro de Hechos. Bueno, Dios es nuestra ayuda, una ayuda presente que nunca nos dejará, que estará con nosotros, venga lo que venga. Él es poderoso y Él es nuestro protector en cualquier situación en que nos encontramos. Él está con nosotros cada momento de cada día. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo pregunto, ¿hay alguien que está escuchando que está cansada, agotada de pelear con la vida? Hay tiempos cuando nos cansamos de pelear contra la gente, contra Satanás. Pero la promesa de Dios es protegernos y ayudarnos en tiempos difíciles. No importa la situación o el problema, solo hay que confiar en Él y poner la confianza en Él. Y hay que recordar a Priscila. Ella sabía de la protección de Dios en tiempos difíciles. Y no es nada agradable pensar, pero como creyentes vamos a ser llamados a sufrir tal vez un día sufrir oposición por ser creyentes. Filipenses 1:29 dice, por vosotros os es concedido, a causa de Cristo,
no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Ojalá que no, pero puede ser que un día vamos a tener que sufrir persecución. Y hoy día puede ser oposición o críticas de la familia, de amigos, quién sabe. Pero esta posibilidad, Dios es nuestro protector y nos va a ayudar en tiempos difíciles. Otra lección, y yo creo que estas lecciones hemos hablado de todas estas lecciones. Dios produce crecimiento espiritual por medio de los tiempos difíciles. Santiago 1, 2 a 4a dice, Santiago 1, 2 y 3, 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, sigue para que seáis perfectos y cabales. Priscila tenía varios problemas y pruebas durante su vida, saliendo de Roma para evitar la persecución de los judíos, dejando posesiones, viajando con Pablo. Y Pablo siempre estaba bajo persecución. Es que había gente por todas partes que quería matarlo. Él sufrió mucho de golpes, de estar en la cárcel. Pero durante todos esos tiempos, Priscila creció en su fe y en su deseo de servir al Señor más y más y más. Porque es verdad que el crecimiento espiritual por un país, por una familia, por una persona, es por medio de los tiempos difíciles. Las iglesias primitivas de esos tiempos crecieron rápido. Los creyentes crecieron rápido y yo creo que fue por la persecución y por los tiempos difíciles. Hemos visto esto en la iglesia de la China y en otros países donde hay mucha persecución de creyentes. Hay muchos pastores que mueren por predicar el evangelio, pero el evangelio está creciendo rápido porque hay persecución. Donde ustedes y yo vivimos, todavía no hay persecución. Tenemos libertad de religión, pero tal vez un día venga la persecución. Y pienso yo que a lo mejor no sería cosa mala. Yo creo que la gente de hoy, en algunos países, en nuestro país, en especial, necesitamos algo para despertar la iglesia, los creyentes, a trabajar para el Señor. Ya es tiempo. La Biblia dice que debemos tener sumo gozo, no poco de gozo, pero mucho gozo cuando vienen los problemas y pruebas. Este no es lo normal, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, no tenemos mucho gozo. Y sí, es difícil. Nos duelen los problemas. Las pruebas nos dan aflicción, pero el mandato es tener sumo gozo, porque va a producir crecimiento espiritual en nuestras vidas. Priscila servía a Dios bajo mucha dificultad y persecución y siguió fiel. Otra lección, Dios está en control de todo. Ya hemos visto esto varias veces. Segundo de Crónicas 26, Segundo de Crónicas 20, el versículo 6. ¿No eres tú, Dios, en los cielos, que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resiste? Job 12 días. Job 12 días. Job dice, en tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Salmo 99 nos dice que Dios reina. Él está en control de todo. Su vida de Priscila era un modelo para nosotros que cuando hay adversidades, enemigos, tiempos difíciles, tenemos que decir, yo estoy en la mano del Señor y Él está en control. Dios puso ellos en la vida de Pablo para ayudarlo y para salvar su vida y para llegar a ser sus buenos amigos. Ellos tomaron pasos de fe para el Evangelio. Yo leí recién en uno de los libros que
Lo peor que puede pasar a un creyente es llegar a estar estancado en su fe. O sea que dejar de crecer espiritualmente o dejar de tener comunión con Dios o dejar de arriesgarnos por la causa de Cristo. Dios controla donde estamos y Él nos tiene exactamente, nos ha puesto donde Él quiere que estemos, en el lugar. Y hay que recordar que Él controla todo. Sin saber y darse cuenta que Dios estaba en control, Priscila nunca habría podido hacer lo que hizo para Cristo. Pero ella sabía, Dios está en control, yo estoy en las manos de Él, no me pasará nada que Él no permite. ¿Dónde estamos en esto? ¿Reconocemos que Dios está en control aún de los tiempos difíciles? Bueno, otra lección es algo de la vida de Priscila. Ella era amiga y ayudante y ella era una bendición para todos. Ellos se encontraron con Pablo y le invitaron que él se quedara con ellos. Abrió su hogar y también ellos abrieron su negocio. Abrieron su corazón, sus corazones para él. Ellos salieron con Pablo en el ministerio. En alguna ocasión salvaron la vida de él, abrieron su casa para tener reuniones. Ellos dos eran amigos y todos y amaban a todos. Ella y su esposo arriesgaron su vida para salvar. Y a mí me gustaría saber cómo, pero hasta llegar al cielo no vamos a saber. No sabemos cuándo ni cómo, pero puede ser que era algo con la persecución bajo que Pablo estaba bajo tanto. Priscila tenía el amor de Dios dentro de ella y por eso ella era amiga fiel. Ella es un ejemplo para nosotros, para extendernos con amor a otros. Hay tanto odio en este mundo, hay tanto sufrimiento, tanta gente doliendo. Nosotros como creyentes podemos amar. Hay que pensar en Priscila. Y otra lección que hay que anotar, Priscila y Aquila, ellos son excelentes ejemplos de un matrimonio unido. En Génesis 2, Adán y Eva, Dios los creó como una sola carne, casados, una sola carne. Ellos sobrevivieron tiempos difíciles juntos. Ellos trabajaron juntos en un trabajo secular. Ellos dos abrieron su casa para otros. Ellos sirvieron juntos siempre. Ellos dos decidieron ser misioneros juntos y salieron con Pablo para alcanzar almas para Dios. Ellos dos enseñaron otros el evangelio. Ese ejemplo era Apolos. Ellos arriesgaron su vida por Pablo y por otros. Ellos sirvieron a Dios juntos, estudiaron la Biblia juntos. Bueno, francamente, todos los matrimonios no pueden ser así. Entiendo esto. Si no tiene esposo, hazlo solo, hazlo sola. Si no tiene esposo, si está andando sola, determine, yo voy a servirle al Señor. Si tiene esposo creyente, intente trabajar juntos para el Señor. Que vayan juntos a la iglesia, que decidan hacer visitas sola, junto con el esposo. Hay que hacer, si él es creyente, hay que animarlo a servir juntos. De todos modos, casada o no, póngase activo sirviendo. Si está en una silla de ruedas, puede llamar por teléfono para animar gente, puede mandar mensajes para animar, puede orar por la gente. No hay ninguna excusa por no servirle a Dios con todo el corazón. Aun si tiene esposo o no es creyente, hagan cosas, salir a comer, caminar juntos si esposa no es creyente, pero que mantengan esta unión entre los dos. Y yo sé que es difícil, yo entiendo los problemas del matrimonio. Priscila era ayuda idónea para su esposo. Pero la meta es
yo voy a servir a Dios unida con mi esposo o sola. Otra lección que me hizo pensar, porque algunas cosas que pasaron más recién en nuestra vida, nuestro premio o recompensa para el servicio nuestro vendrá de Dios, no va a venir de las personas. Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Priscila y Aquila hicieron todo humildemente para el Señor y ellos no esperaban recompensa. Habrá veces en nuestras vidas que vamos a hacer algo y otra persona va a recibir la gloria. Puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser en el hogar. Pero me impresiona que ella y su esposo, ellos trabajaron con humildad y dedicación, nunca queriendo reconocimiento para su obra. Y yo, leyendo y estudiando, yo sospecho, eso es mi sospecho, que hubo varias veces cuando la gente de las iglesias dieron la gloria y la gracia a Pablo por lo que Priscila y su esposo hicieron. Pero no les importaba. Ese grupo de damas de lo que estaba hablando era un grupo humilde que no esperaba recompensa, que no esperaban reconocimiento por lo que habían hecho. Creo que por eso no leemos mucho de Priscila en la Biblia. Lo que leemos es lo que Pablo dice. Bueno, otra lección. Y este va con la primera lección, pero Dios quiere más obreros laicos en la iglesia. La palabra servir aparece 309 veces en la Biblia. 309, la palabra servir. Primero de Corintios 15, 58, creo que hemos memorizado este versículo. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios nos manda que estemos sirviendo al Señor con firmeza y siendo constantes. Yo observo en la iglesia donde estamos congregando y no quiero ser como criticona, pero es una observación nomás. Hay gente que viene fielmente, está sentada en la silla, escuchando el mensaje, cantando los himnos, dando su ofrenda, saliendo a la iglesia para volver la semana pasada para hacer igual. Ellos no participan en la obra, no hacen nada para avanzar el evangelio, no están sirviendo. Están recibiendo y recibiendo y recibo y no están sirviendo, no están dando nada. Y como, repito, no estoy criticando a esta gente, pero estoy observando que son creyentes, pero no están sirviendo. Y Dios quiere siervos, fieles, laicos en las iglesias. Priscila sirvió como una obrera laica. Ella y su esposo, ni Pablo, ellos no ganaron salario. Para sus viajes misioneros, hoy día el misionero anda a las iglesias para levantar fondos. Pablo y Priscila y Aquila no hicieron esto. Ellos no levantaron fondos, ellos no recibieron sueldo. Ellos trabajaron y usaron sus ingresos para el evangelio, para esparcir el evangelio. Servía fielmente. Y yo lo he escuchado en la iglesia donde estoy congregando. La gente dice, el pastor puede enseñar. Yo no necesito enseñar. El pastor puede hacer las visitas. Él tiene tiempo. Por eso le pagamos. Él puede hacer esto y esto y eso. No, el pastor no puede hacer todo. El pastor necesita ayuda. Se necesita obreros laicos en la iglesia. Se necesita gente disponible que quiere servir. No importa la edad, viejo, joven, podemos servir. Obvio,
con el permiso y con la consultación con el pastor, pregunte, pastor, ¿hay algo en que yo puedo servir aquí en la iglesia? Estoy disponible para colaborar. Que seamos como Priscila, apoyar al pastor y los líderes como obreros, laicos en la iglesia. Y es lo que Priscila y su esposo hicieron. Ellos estaban en la parte de atrás, ayudando a Pablo, empujando a Pablo. Y el pastor necesita ayudantes, laicos. Él no puede hacer solo. Bueno, otra lección, y casi terminamos. El mandato es dar a Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Bueno, Priscila y Aquila no solamente dieron su tiempo y talentos, ellos trabajaron en un trabajo secular de hacer tiendas y dieron ofrendas a Pablo, a las iglesias, y usaron sus sueldos para viajar con Pablo y para el ministerio. Y yo tengo que preguntar, ¿estoy dando al Señor o estoy dando lo que sobra? Debemos dar generosamente. Proverbios 3:9 dice, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este coro que me fascina, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, segará generosamente. Nunca podemos sobrar a Dios. Lo que damos, Él nos devuelve, a veces 10 veces más, a veces 100 veces más. Bueno, para la conclusión, Priscila era una mujer, digo yo, extraordinaria. Siempre mantenía una casa, trabaja con su esposo, haciendo tiendas, apoyando y enseñando en las iglesias, ofreciendo hospitalidad a los extranjeros. Un estudiante de las escrituras y no solamente un estudiante de la Biblia, pero ella enseñaba la Biblia a este predicador que llegó. Ella estaba lista a sacrificar para predicar la fe en Cristo. Y ella vivía en tiempos de mucha persecución contra los judíos y los creyentes. Pero ella no temía, ella seguía. Yo creo que les pasaron cosa tras cosa en su vida de obstáculos, pero ellos siguieron trabajando y siguieron sirviendo al Señor. En la Biblia, su nombre de ella viene varias veces antes del nombre de Aquilo. Este no es lo normal. Quiere decir que todo el mundo la apreció tanto como a su esposo, o aún a veces más que él. Y también ella era muy buena esposa, apoyando a su esposo en todo. Ellos como pareja era una fuente de inspiración para los creyentes del Nuevo Testamento y para los creyentes hoy en día. En el mundo donde la mujer no tenía valor, en aquellos días, con humildad y amor, ella sirvió a Dios. Y en las iglesias, nosotros necesitamos más mujeres como Priscila, entendidas en las escrituras, leales a Cristo, llenas del amor de Dios y dispuestas a sacrificar sus vidas por Él. Segundo de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse de usar bien la palabra de verdad. Puede ser yo, esta persona. Podemos ser una Priscila. Por eso escogí el versículo de memoria, 1 de Samuel 12:24a. Solamente temed a Jehová y servirle con todo tu corazón. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos tantas gracias por esta mujer tan especial, tan extraordinaria en tu servicio. Te damos gracias por ejemplo que ella nos da de fidelidad, de constancia en las cosas de ti. Te damos gracias por tu ejemplo.
por lo que ella hizo para hacer crecer la iglesia primitiva, por la ayuda que ella dio a Pablo. Por los dos, ella y su esposo, como ellos trabajaron juntos como ejemplo, como ayuda en plantar iglesias, en edificar iglesias, en discipular a Apolos. Te damos tanta gracias, Señor, por esta señora, esta mujer tan especial. Te damos tanta gracias, Señor, por lo que tú has dicho, como has contestado las oraciones nuestras y por lo que tú vas a hacer en el futuro. Y te damos tantas gracias por tu amor para con nosotros y por tu Hijo que murió en la cruz por nosotros. Y damos gracias, Señor, pidiendo esas cosas en el nombre de tu único Hijo, Jesucristo. Amén. Muchas, muchas gracias, mis señoras. Muchas, muchas gracias, mis damas. Les agradezco mucho y nos vemos de hoy en 8, como di. Ojalá que Estelita le dijo, estamos de vacaciones con la familia hoy día. Dos de mis hijas y el yerno y 3 de mis nietos están conmigo allí en la costa de New Jersey y estamos gozando compañerismo en el Señor. Entonces nos vemos de hoy en 8. Muchísimas gracias por su paciencia. Hasta luego. Chao.